Clase magistral expositiva sobre el capítulo 10. Introducción general al capítulo. Génesis 10, conocido como la tabla de las naciones, describe el linaje de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Tras el diluvio, este capítulo es crucial para entender el origen de las naciones y su distribución sobre la tierra. Es un puente entre la historia de Noé y la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, Génesis 11. Autor y contexto. Moisés, el escritor de Génesis, recopiló esta genealogía bajo inspiración divina. Segunda de Timoteo 3:16. En su contexto, este capítulo servía como referencia histórica y teológica para el pueblo de Israel, explicando el origen de los pueblos vecinos y su relación con la promesa de Dios a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. 2. Estructura del capítulo. El capítulo se divide en tres secciones principales. 1. Descendientes de Jafet, versículos 2 al 5, pueblos del norte y occidente. 2. Descendientes de Cam, versículos 6 al 20, civilizaciones del Medio Oriente y África. 3. Descendientes de Sem, versículos 21 al 32, línea mesiánica. Análisis versículo por versículo. Introducción a la tabla de las naciones, Génesis 10:1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Generaciones, en hebreo, Toledot, indica una genealogía o historia. Después del diluvio se enfatiza la continuidad de la humanidad tras el juicio divino. Promesa implícita. Dios aseguró la continuidad de la humanidad y el plan redentor. Génesis 9:1 al 7. 2. Descendientes de Jafet. Versículos 2 al 5. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Medai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Jafet, progenitor de los pueblos indoeuropeos. Gomer, antecesor de los cimerios. Jeremías 51:27. Magog, Tubal, Mesec, mencionados en Ezequiel 38:39, asociados con Gog. Javán, progenitor de los griegos. De estos se poblaron las islas de las naciones según sus familias y lenguas. Relación con Hechos 17:26, donde Pablo afirma que Dios determinó los tiempos y lugares de las naciones. 3. Descendientes de Cam, versículos 6 al 20. Los hijos de Cam, Cus, Misraín, Put y Canaán. Cus relacionado con Etiopía. Misraín, nombre hebreo para Egipto. Put, posiblemente Libia. Canaán, pueblos de la tierra prometida. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser poderoso en la tierra. Versículo 8. Nimrod, hebreo rebelde, fundador de Babel, Génesis 11:1 al 9, y precursor de sistemas humanos rebeldes contra Dios, Apocalipsis 18. Misraín engendró a los Ludim, Anumim y Lehabim, versículo 13, descendientes que formaron naciones del norte de África. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Et, versículo 15. Sidón, ciudad fenicia relevante en la historia bíblica, Mateo 15:21. Het, fundador de los hititas. 4. Descendientes de Sem, versículo 21 al 32. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. Sem, antecesor de los semitas y la línea mesiánica. Eber, nombre relacionado con los hebreos. Peleg, porque en sus días fueron repartida la tierra, referencia a la división de las naciones. Génesis capítulo 11, versículo 8 al 9. Estas fueron las familias de los hijos de Noé.
y de ellos se esparcieron las naciones. Versículo 32. Se cumple la promesa de Dios de llenar la tierra. Génesis 9:1. Tercero, enfoque teológico y doctrinal. La soberanía de Dios sobre las naciones. Dios guía la historia de la humanidad. Daniel 4:35. Hechos 17:26. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El linaje de Sem apunta al Mesías. Génesis 3:15. Lucas 3:36. La relevancia del pacto de Dios. Dios mantiene su propósito redentor a través de la historia. Génesis 12, versículo 1 al 3. Cuarto, aplicación espiritual para la iglesia de hoy. Dios es el Señor de la historia. Todo está bajo su soberanía. Salmos capítulo 22, versículo 28. 2. La unidad y la diversidad de la humanidad. Todos somos descendientes de un solo hombre. Romanos 5:12. 3. Llamado a bendecir a las naciones. La gran comisión nos llama a evangelizar a todos los pueblos. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. 4. Separación entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. El reino de Nimrod simboliza la rebelión del mundo contra Dios, mientras que la línea de Sem apunta a la ciudad celestial. Apocalipsis 21, versículo 2. Conclusión. Génesis 10 no solo es una genealogía, sino un testimonio del cumplimiento de los propósitos divinos. Muestra la providencia de Dios sobre las naciones y su plan de redención que culmina en Cristo, quien llama a todas las naciones a su luz. Isaías capítulo 60, versículo 3.